Hola, qué gusto poder estar contigo en un nuevo episodio. Y el día de hoy quiero que platiquemos acerca de esta necesidad de querer salvar al mundo entero. Este ojo clínico que parece que nos sale cada vez que nosotros creemos que está en nuestras manos el hecho de poder ayudar a salir de cierta circunstancia o de ciertos pensamientos a personas cercanas y personas que quizás nosotros podemos interferir o inferir en alguna toma de decisiones, ¿no? O en alguna circunstancia que nos creemos con esta potestad de poder aliviar el dolor de otra persona. Y si bien es netamente humano este hecho de querer aliviar el dolor de otros, pues también es real que nos coloca en una situación un poco egocéntrica, ¿no? Esta sensación de que nosotros tenemos más capacidad o cierta autoridad como para poder librar a alguien más de ese dolor. Si lo dejamos de ver netamente como algo amoroso o algo que nosotros podemos hacer por el otro, pues también es un poco soberbio el hecho de pensar que nosotros somos ese superhéroe que puede evitar ciertos acontecimientos en la vida de las personas y más aún de las que amamos. Y esto te lo platico porque te voy a contar que mi mamá durante gran parte de su vida estuvo en terapia, ¿no? Porque tuvo muchos choques emocionales, muchas heridas de la infancia, etcétera, muchos temas por resolver que durante gran parte de su vida ha tenido como esa intención de sanar, de curar, pero siempre sin éxito, siempre dejando a medias terapias, desilusionándose, no encontrando a la persona indicada, etcétera. Y de la misma manera, fíjate que yo viendo ese ejemplo y también queriendo entenderme un poco a mí misma, pues también compartí un poco de esa experiencia, por eso es que también no la puedo juzgar y puedo entenderla, ¿no? Esa sensación de querer que alguien allá afuera venga a resolverte o te dé la dirección que quizás tú has perdido y crees que alguien allá afuera te va a entregar esa brújula, te va a dar esas respuestas y de pronto todo maravillosamente va a cambiar y tu realidad va a ser otra. Y ya no vas a sentir dolor, ya no vas a sentir esas desganas, ese desánimo, esa sensación de estar perdido y no saber para dónde, de creer que no hay cosas positivas en tu vida y así nos podemos ir con más ejemplos. Y el hecho de esta anécdota pues es que una vez más mi madre pues regresa a terapia. Y la verdad es que yo dije, no, pues va a regresar súper animada, con la energía al tope, como yo estoy acostumbrada a salir y tener sesiones de coaching, la verdad. Porque es como si de pronto hubiera un flujo energético que te da una vivacidad, te llena de tanta energía que sales como queriendo comerte al mundo y viendo muchos caminos que quizás no habías visto antes. Entonces, pues yo esperaba encontrarla pues de esta manera, ¿no? Saliendo de su terapia yo dije, no, pues ahorita va a regresar con las pilas al full, va a querer hacer y deshacer. Muy típico de mi mamá, la verdad, que cuando logra conectar con esta energía de sentirse bien, pues la verdad es que es una mujer que no paras, ¿no? Que cuando se le mete una idea la tiene que hacer, empieza a mover cosas, a arreglar, etcétera. Y pues yo esperaba ese torbellino de energía de regreso. Y me encuentro con total decepción. La verdad es que la vi llegar y su semblante desde que la vi era de derrotada, de cansada, como si hubiera regresado de una jornada de 24 horas laborales, mal, o sea, su vibra no puedo describirla, pero era súper pesada. Mi primera reacción fue preguntarle que si no estaba regresando de su terapia. Me dice que sí. Y yo dije, pues qué raro que venga así, ¿no? La verdad es que no quise cuestionarla mucho porque me causó un total choque de lo que yo esperaba cómo llegó. La intención es que te ayude a cambiar un tipo de pensamiento o te dé claridad o te aporte
de herramientas que te ayuden a transicionar esto de cómo te estás sintiendo, ¿no? Evidentemente sí hay más raíces, sí hay que escarbar, etcétera, pero el fin inmediato es poder expresar qué es lo que estás sintiendo en este momento y poder trascender esa emoción quizás de baja vibración a una que te haga sentir mejor. Y pues la verdad es que este resultado parecía que no se había logrado con ella. Sin embargo, a la mañana siguiente, ya con más calma, pude preguntarle cómo le había ido, qué le había parecido, y pues su respuesta fue muy cerrada, muy de desilusión, de que ya no quería regresar, que no le veía sentido, porque lo único que hizo fue como cuestionarla y no darle ninguna respuesta que era lo que ella esperaba, ni ningún tipo de mensaje valioso o que la hiciera sentir de diferente manera. Entonces esto era lo que la hacía sentir tan decepcionada y pues evidentemente yo le hice ver que definitivamente las respuestas nadie más te las puede dar, pero lo que sí pueden hacer es llevarte por un camino de dirección, ¿no? De empezar a ver claridad, de ponerle orden, estructura a tus pensamientos, de darte algún tipo de herramienta que quizás necesites en este momento, ¿no? Porque para poder abrirte, para poder entender más, tienes que estar en un ambiente relajado, ya no en esta psicosis de me siento mal, de qué tengo que hacer, necesito encontrar respuestas, sino empezar a relajar esta mente. Y esto te lo platico porque en otra ocasión, o sea, como primer punto, pues que la entiendo perfectamente, ¿no? Porque yo también estuve en esa posición, en ese punto en el que quería que alguien allá afuera o tenía esta falsa idea de que algo allá afuera me iba a dar estas respuestas, me iba a dar esta dirección y pues al no encontrarlas entiendo perfectamente esta desilusión, que parece broma y a veces nos encontramos en esta mofa de cuando me dicen que todas las respuestas están dentro de mí y un monito gritando, ¿no? O con cara de fastidio de no puede ser. Pero pues es real, ¿no? Nadie te va a poder dar más respuestas de las que tú ya sabes, de la que tu inteligencia interior ya está portada. Pero ¿qué pasa? Que tenemos tanto ruido mental y tenemos tanta desconexión que a veces parece que nosotros no tenemos eso o carecemos de esa inteligencia. Sin embargo, lo único que tenemos que hacer es ir acallando todos estos pensamientos y estas voces externas que no son de nosotros y empezar a reconocer lo que realmente nosotros queremos, lo que son nuestros sueños, quién somos, y ahí es cuando empezamos a darle orden, estructura a este autoconocimiento que es quien nos va a empezar a liberar respuestas. Pero esto no es de la noche a la mañana, no pasa de un día a otro o de repente te cae esa iluminación. Digo, a veces sí pasa y qué padre que suceda así, pero no es el común denominador, sino que es un trabajo progresivo y es cada quien a su tiempo, no porque a una persona le haya tomado 10 años, quiere decir que a ti te requiera tomar tanto, o no porque a alguien le pase de un día a otro, quiere decir que a ti te va a pasar igual, sino que cada quien tiene sus momentos y sus tomas de conciencia. ¿A qué me refiero con esto de tomas de conciencia? A darte cuenta que te das cuenta, porque muchas veces vamos en automático, pero cuando tú empiezas a desarrollar más conciencia, entonces te das cuenta que te estás dando cuenta de lo que está pasando en ti. Eso es todo lo que significa desarrollar más conciencia. Esto suena muy pomposo, a veces te da la impresión de que ya esta persona que dice que tiene más conciencia está en otro nivel, pero no, simplemente es eso, darte cuenta de que te estás dando cuenta. Y quiero que te pongas a reflexionar si tú eres capaz de darte cuenta que te estás dando cuenta o estás en automático, porque entonces ahí ese nivel de reflexión de lo que está pasando es lo que nos ayuda a entendernos y a desarrollar esta famosa conciencia. Y en otro momento, yo creo que después de todo esto que me contó mi mamá, de todo lo que escuché, de todo lo que yo siento que me he preparado,
pues hubiera emitido juicios al respecto, ¿no? Respecto a la forma de cómo esta persona estaba dando su terapia y también respecto a lo que mi mamá estaba alcanzando o no a comprender, ¿no? Porque yo inmediatamente lo hubiera querido subir a la conciencia que yo tengo hoy y hacerla entender en qué estaba fallando, por así decirlo, ¿no? Me hubiera salido esta capa de superhéroe y yo te rescato y yo te quiero hacer entender lo que yo ya entendí, que me tomó varios años y que quiero que tú lo entiendas en una plática conmigo. Y quizás a ti también te ha pasado, ¿no? Que de pronto te das cuenta de algo maravilloso que hace sentido totalmente en tu vida y que te ayuda a entender el porqué de cierta situación y cómo cambiándola cambia totalmente la perspectiva y el resultado que habías venido teniendo y de pronto quieres compartirlo con esa persona que estás viendo que está cayendo en ese mismo agujero y pues claro que te nace esta sensación de querer evitarle ese bache, ¿no? De querer decirle, ¿sabes qué? Brinca el bache o rodéalo porque ahí te vas a caer y te vas a atorar un buen rato. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esa persona no está lista para entender lo que tú ya entendiste y que te tomó todo un proceso y que tú por tratar de rescatarlo con todo el amor del mundo quieres evitarlo. Pero también si lo vemos desde otra perspectiva, también podría confundirse con soberbia, con esta soberbia de creer que tú le puedes evitar una experiencia que es necesaria para esa persona y que si tú no hubieras atravesado esa experiencia probablemente no hubieras entendido lo que hoy entiendes y quieres evitarle. Ahí también hay que ser súper analíticos para ver esos matices, ¿no? Para entenderlo desde esa posición, que por mucho amor que nosotros tengamos y queramos evitar ciertas circunstancias, hay cosas que son necesarias para aprender y que quizás sean necesarias para esa persona para evolucionar o para desarrollar más conciencia y que nosotros lejos de evitárselo estamos entorpeciendo ese camino de desarrollo, de evolución. También muchas veces sucede que queremos compartir lo que a nosotros nos ha funcionado, sobre todo con nuestros seres queridos que son los que tenemos más al alcance y podemos ver claramente por dónde van o nos comparten qué problemas están teniendo, etcétera, y inmediatamente queremos dar nuestro punto de vista, ¿no? Queremos platicarles de nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido y cómo podrían resolver mejor las cosas. Sin embargo, de pronto estos consejos parecen que se van al aire, no los escuchan y los escuchan de alguien más y les hace todo el sentido del mundo y nosotros nos lo tomamos súper personal, ¿no? ¿Cómo es posible que mejor escuches a Juanita Pérez, que es la vecina o que es tu amiguita de Pilates o X persona que te está diciendo lo que yo te dije hace una semana y que tiene todo el sentido del mundo, pero solo te interesa hasta que otra persona te lo diga? Y es que a veces no conectamos con las palabras en sí, sino con la energía y cómo te lo proyecte esta persona. Y date cuenta porque hay muchas personas quizás que puedan hablar del mismo tema, pero tú conectas con una que te encanta cómo lo transmite, cómo lo explica, que te hace todo el sentido cuando lo escuchas de su boca y no de otra. Entonces es cierta afinidad de conectar con la información que necesitas entender de la persona correcta. Y no hay que tomarnos lo personal. Acuérdate que también se dice que nadie es profeta en sus propias tierras. Y esto pasa porque ya nos conocieron totalmente humanos, ya nos vieron en los puntos más bajos de nuestra vida, ya vieron todo lo perdidos que pudimos haber andado, todo lo que probamos y de pronto pues pareciera que nos quedamos en esa etapa y por más evolucionados, por más desarrollados, con más conciencia y pudiendo tener los títulos que tú quieras,
pues las personas que te conocieron en esa etapa es muy difícil que te saquen de esa imagen. Y es por ello que pues como que las palabras no penetran tanto, que de alguien totalmente extraño que no conocen todo el backstage, todo lo que tuvo que hacer para llegar ahí, y pues evidentemente ante sus oídos, ante sus ojos, tienen más credibilidad. Entonces no te lo tomes personal, créeme que es algo que sucede totalmente y yo me enojaba tanto cuando sucedía porque era entonces mi voz no la escuchas, mi consejo no lo tomas. Pero cuando entiendes todo esto, pues ves que no se trata de ti, sino que la información llega a los oídos que están preparados en el momento indicado. Y así es. Y esta capita que nos sale, pues nos hace sentir que no somos valorados, que no es importante el conocimiento que nosotros estamos teniendo ni lo que estamos compartiendo. Todo esto pues sale de esta reflexión, ¿no? De cómo queremos ser esos superhéroes. Y sobre todo cuando las personas no están llegando al lugar indicado para ellos. ¿A qué me refiero? Puede ser que el desánimo que encontró en esta primera sesión sea por todo esto que te estoy platicando, esta sensación de que queremos que nos den respuestas, que alguien con una varita mágica de pronto nos haga sentir mejor a cómo nos estamos sintiendo, o puede ser que efectivamente no hay afinidad con esa persona, ¿no? No estás encontrando aquel lugar seguro, aquella contención que se supone deberías de encontrar en un lugar como estos, cuando estás pidiendo ayuda, sobre todo que se trata de emociones, ¿no? De contención, de sentir que estás siendo guiado y que no únicamente vas a desbordarte y vas a platicar pero sin ningún fin, que no estás encontrando ninguna dirección y que no tiene sentido el regresar. Entonces ahí sí hay que estar bien atentos a qué es lo que está pasando y ser honesto con nosotros mismos. A ver, me estoy sintiendo incómoda porque me están llevando a un lugar que no he explorado y que no estoy acostumbrada a cuestionarme y entender que las respuestas ya están en mí y que cuestionándome es la forma de ir integrando las cosas y dándole orden, o simplemente no me hace nada de sentido lo que esta persona me está diciendo, ¿no? O no estoy encontrando esa contención, esa dirección, no me está dando ningún tipo de herramienta. Siento que nada más estoy desbordando y desbordando y repitiendo lo que ya me sucedió, pero no tiene sentido y no quiero volver a regresar, ¿no? Entonces ahí sí hay que ser súper honestos y empezar a tomar conciencia de qué está pasando, qué es lo que realmente está pasando. También hay que saber que esto no es un proceso que te lleve unos días o no unas cuantas sesiones, porque tenemos toda una programación, tenemos una serie de heridas que vienen por años y es un trabajo progresivo, es un trabajo que se va dando de poco a poco, hay que ser pacientes con nosotros mismos, hay que poner en práctica toda la información que nos va haciendo sentido, porque de nada sirve llenarnos y atascarnos, que es algo que también a mí me pasó, de información, de absorber, leer, escuchar, ver información que era súper nutritiva y súper valiosa, pero que al final se quedaba únicamente en lo racional, en la información, y no le daba ningún uso. Por lo tanto, no había evidencia en mi vida de que estaba funcionando lo que estaba aprendiendo. ¿Por qué? Pues porque no lo estaba llevando a la práctica, no lo estaba integrando en mi sistema nervioso y por lo tanto no estaba haciendo ninguna diferencia, más que únicamente me sentía más sabia de lo que quizás era, pero pues la verdad es que no, nada más era inteligente, porque la sabiduría viene una vez que integras a tu experiencia toda esa información. Y es lo mismo que pasa aquí, ¿no? Pretendemos que en un par de sesiones ya nos sintamos bien, cuando la realidad no es así. Va a ir mucho de la mano y va a depender mucho de qué tanto la estás poniendo en práctica y qué tanto la estás integrando a tu experiencia. Y eso es lo que realmente va a dar el resultado, porque es un trabajo en conjunto, ¿no? En el que
tú tienes que tener un buen coach, un buen partner o una buena guía, que sientas esa complicidad, pero con cierta dirección, cierta disciplina, pero también te sientas que puedes ser vulnerable, puedes ser 100% tú, que puedes decir lo que sea y la otra persona no va a emitir ningún juicio, porque va a entender perfectamente por lo que estás pasando. Y esto es justamente lo que yo le explicaba. Este es mi consejo, no meramente como hija, no como coach, ojo, porque ya desde hace mucho tiempo entendí que pues la verdad no puedo ser coach de personas que ni siquiera me han pedido mi ayuda. En este momento, pues mi madre. Y por justo lo que te venía platicando, ¿no? Que muchas veces nos han visto en estas partes de nuestra vida en las que pues estábamos perdidos y nos vieron tan vulnerables, tan humanos, que no es el mismo respeto, no es la misma relación, por más que yo tenga las ganas y los ánimos de ayudarla. Y eso ya lo entendí. Entonces, mis pláticas con ella son meramente de hija a madre. Ya acallo mucho este ego, ¿no? Ya acallo mucho esta parte de querer salvarla y de querer casi transferirle todo mi conocimiento o todo lo que he aprendido hasta este momento. Ya puedo entender en qué niveles de conciencia se manejan, y no porque yo me sienta que estoy súper elevada, sino que no le puedo hablar de lo que yo estoy aprendiendo ahora porque no tendría sentido para ella. Sería como hablar otro idioma diferente, no entendería el mensaje y yo me sentiría frustrada porque no lo entendió. Entonces ahora, lejos de querer subirla al nivel que yo estoy entendiendo ahora, yo entiendo porque ya pasé por ello, ¿no? Ya entendí que quizás en ese momento me hacían sentido otras palabras, me hacían sentido otro tipo de información, porque si en ese momento me hubieran explicado o alguien me hubiera llegado a hablar de lo que hoy estoy entendiendo, pues la verdad ni siquiera me haría sentido y diría esto es una tontería, es una estupidez, no me funciona lo que tú me estás diciendo. Y es normal porque yo recuerdo esos momentos y pues era así, ¿no? En ese momento lo que quieres es alivio inmediato. ¿Para qué? Para que una vez que tengas tu sistema nervioso relajado y sientas que no estás en peligro y no estás al borde de un ataque de ansiedad y no estás en bajón o en depresión, entonces puedes abrirte a entender otras cosas. Y eso es a lo que voy. Cada quien está preparado para trabajar lo que tenga que trabajar en ese momento. ¿A qué me refiero? Muchas veces las personas con toda la buena intención llegan a recomendarnos cierta información, ciertas personas, ciertos libros, que quizás no estamos preparados para ello, otras veces sí. Pero si tú estás en este momento en el que apenas te estás abriendo camino y quieres entender un poco más de ti, empieza a buscar información que te haga sentido a ti. Porque si te hace sentido y algo te hace un clic en la mente, entonces esa es la información perfecta que necesitas en ese momento. Es para lo que estás preparado. Ya conforme vayas integrando esa información, te vas a dar cuenta que de pronto empieza a salir esta cosquillita de ok, ya entendí esto, ahora necesito algo más. Y entonces vas a buscar quizás otra persona, otro tipo de información que te explique otra cosa diferente que también te va a hacer sentido y dices, ah, ok, esto ya lo estoy entendiendo y se relaciona mucho con lo que aprendí en el escaloncito de abajo de la persona anterior, y entonces va teniendo más sentido todo y así es como vas a ir subiendo cada vez de nivel hasta que llegues a un punto en que vas a poder integrar todo mejor y ver cómo se relacionaba todo y por qué tuviste que aprender primero del anterior. Claro que es un camino que nunca acaba, siempre estamos desarrollando más conciencia, siempre hay algo más que aprender, más que entender de nosotros, y tampoco se trata de verlo como algo de puta, entonces nunca voy a terminar de entenderme, esto nunca se va a acabar. Ahora lo vas a ver con emoción y vas a decir, wow, qué increíble esto que estoy descubriendo. Y también hay momentos en los que
quizás no tengas que hacer nada para sanar, ¿no? Únicamente integrar, porque también se convierte en esta lucha de querer sanar, 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 y de pronto llega esta saturación que dices, ya estoy hasta la madre de tener que sanar, pues ¿cuándo voy a sanar y disfrutar de la vida? Y te entiendo perfecto, pero también llega ese punto en el que entiendes que quizás no hay nada que sanar porque todo es perfecto, ¿no? Que esas circunstancias, esas cosas que te pasaron que antes podías ver súper trágicas, con súper drama, te das cuenta que no lo son, que únicamente fueron una forma de aprender algo más sobre ti. Y que tú también tienes el poder de cambiarlo, ¿no? De hacer las cosas diferentes, de sentir diferente para obtener resultados diferentes y que sí quieras en tu vida. Entonces, esto es lo que va pasando con nosotros cuando estamos en este camino, ¿no? De poder conocernos más, de poder entender más quién somos. Y sobre todo, si tú eres esta persona como yo lo era, no te niego que a veces, de vez en cuando, si me distraigo, sí me sigue saliendo esta capa de superhéroe, de querer rescatar a personas sobre todo que amo, pero me entra inmediatamente esta toma de conciencia y digo, a ver, qué soberbia estoy siendo al creer que yo puedo librar de esa experiencia, que quizás es necesaria para esa persona para poder entender lo que yo ya entendí y que no hubiera entendido si no hubiera pasado por eso, y que por más que yo crea que es doloroso, pues la realidad es que no lo es. ¿O quién soy yo para determinar qué necesita experimentar esa persona o qué no? Y quizás únicamente evitándole eso, que yo, a mi juicio, ojo, a mi juicio, no quiere decir que sea real, es malo, pues únicamente le estoy poniendo el pie para su evolución o para que aprenda algo que necesita aprender, y como consecuencia pues le viene algo más fuerte porque yo le quise evitar quizás una piedrita y ahora viene un bache, ¿no? Entonces hay que ser más prudentes con esta conciencia, ¿no? Porque si bien es cierto nos ayuda a entender más, pues también debe de ayudarnos a no emitir juicio ante el otro y entender que cada experiencia es perfecta. No intentes elevar a las otras personas a tu conciencia o a lo que tú ya entendiste, sino entender por lo que ellos están pasando y que tú también en algún momento estuviste en ese lugar y que fueron necesarias esas circunstancias. Y esto te puede dar un poco de calma a tu mente y a esta sensación de querer rescatar. O al menos es lo que yo aplico, ¿no? Como en este caso, pues tú sabes que yo soy coach y fácilmente tú podrías cuestionarte, bueno, y entonces tú ¿por qué no ayudas a tu mamá? Pues justamente por lo que te estoy platicando. Porque yo no puedo pretender ayudar a alguien que ni siquiera me ha pedido la ayuda profesional como coach, y porque hay un vínculo de madre e hija que lejos de que sea antiético y eso, pues por lo que te acabo de comentar, ¿no? Cuando una persona ha visto toda tu transformación, ha visto tus errores, ha visto cuántas veces estuviste perdida, todo lo que buscaste, pues la verdad es que es muy difícil que te saquen de esa casilla y puedan verte de otra forma, que represente cierta autoridad profesional ante ellos, es muy difícil. Entonces, pues es muy nutritivo y es muy rico que esta ayuda se brinde por afuera. Pero, pues ahora que tengo la oportunidad de ver ciertas cosas, no se las digo como juicio o no atacándola como quizás lo pude haber hecho en otro momento, sino simplemente le doy un consejo, ojo, consejo porque estoy hablando de madre a hija, de hija a madre. Como profesional, evidentemente yo jamás me atrevería a dar un consejo, pero pues sí le explico cuál es el proceso, ¿no? Que no debe ser tan dura con ella misma, que debe de darse la oportunidad de ver si realmente es esto que te comentaba, que no hay afinidad y no está encontrando esta relación que se necesita de coach a coachee o de paciente a terapeuta, etcétera, o únicamente es que la está llevando por esos lugares incómodos que no quiere tocar, pero que evidentemente va a tener que hacer, ya sea hoy, mañana, en 10 años o en 30. Pero es un trabajo que definitivamente nos vamos a enfrentar todos porque ese es el fin último,
poder regresar a nuestra esencia, poder conocernos quién realmente somos, qué queremos, qué es realmente la definición de éxito para nosotros. Porque muchas veces pasa, y me incluyo, me pasó, que nos fuimos con las definiciones del mundo, ¿no? De la sociedad, de lo que se supone se esperaba de nosotros, cuál era la vida exitosa, cómo se veía, cómo lucía. Y cuando estamos logrando esas cosas, de pronto decimos, ok, ya tengo esto ¿y dónde está mi felicidad? ¿Dónde está la felicidad que se supone venía con todo esto? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué no le encuentro sentido a la vida? ¿Por qué no hay algo que me aliente a seguir? Pues precisamente porque nos hemos ido con estas definiciones externas de otros que no nos hemos dado la oportunidad de conocer qué es lo que realmente nosotros queríamos o cuál es nuestra propia definición de éxito. Y muchas veces pasa que triangulamos las cosas, ¿no? Justo por no conocernos. Es decir, muchas veces decimos, ay, quiero mucho trabajo, ¿no? ¿Y para qué queremos ese trabajo? Pues para poder tener más dinero y poder pagar viajes y poder darnos otro tipo de vida y poder comprar ropa y poder pagar el médico, etcétera. Y cuando realmente hacemos conciencia y decimos, ok, a ver, entonces lo que realmente quieres es más trabajo o quieres más dinero. Y pues te das cuenta que lo que quieres es más dinero, pero como hemos sido tan condicionados que únicamente el dinero viene a través del trabajo, pues por eso pedimos el trabajo, pero no nos estamos dando cuenta que estamos triangulando el deseo, cuando únicamente lo que teníamos que hacer es ir derecho, pedir el dinero, desear el dinero. ¿No? Entonces todo esto es lo que nos va metiendo el pie y vamos creando una vida totalmente diferente a lo que realmente anhelamos, porque no vemos evidencia allá afuera de que lo que queremos es real o es posible. Y esto va mermando mucho nuestra capacidad de diseñar realmente nuestra vida, de tomar conciencia y detenernos a hacer una pausa si es necesario y poner en claro qué es lo que realmente nosotros definimos como éxito, lo que queremos en la vida, lo que queremos en el amor y así en cada área de nuestra vida. Y esto viene de la mano de un trabajo de autoconocimiento, de un trabajo de sanar viejas heridas, de un trabajo de creernos que es posible esa vida. Y pues a veces no nos da para hacerlo solos, ¿no? Hay personas que sí y es maravilloso y está bien para su experiencia, pero si tú estás sintiendo que es necesario el apoyo o el acompañamiento de un profesional, hazlo, hazlo y eso está bien también, porque eso nos da mucha claridad. Si aún no estás muy convencido de esto, pues puedes empezar escuchando mucha información de valor que puedes encontrar en videos, en podcasts, en libros. Empieza a buscar ese material gratis, empieza a empaparte de esta información, empieza a fortalecer esta mente y en el momento en el que ya sientas que tu mente tiene cierta fuerza, que va teniendo sentido, cierto conocimiento del que te vas empapando, entonces sí con toda certeza puedes entrar a invertir en alguien que te va a ayudar a darle forma, a darle más fuerza y dirección, contención a lo que estás viviendo hoy. Entonces ese es el mensaje que te quería dar hoy, de no pretender ser héroes y también un poquito de cómo es este camino, cómo se puede sentir, cómo puedes iniciar. Y espero que te haya servido un poquito de lo que te he compartido. Me encanta que me escribas y me cuentes tú qué piensas, qué reflexiones tienes, qué puedes aportar. Me encanta leerte y recuerda que nos vemos en un siguiente episodio.